En el día de hoy vamos a abordar un tema que es un poco controvertido, pero que creo que es de vital importancia para el pueblo cristiano, que está consciente de la pronta venida del Señor Jesucristo y nuestra partida con Él. Es el tema que tiene que ver con nuestra relación con Dios, el tema de la religión. Nosotros estamos vinculados como cristianos en su mayoría a diferentes organizaciones cristianas llamadas misiones o iglesias locales, y en el día de hoy, como estaba profetizado en la palabra, ha surgido una gran diversidad de sectas, doctrinas, de enseñanzas que difieren mucho de la iglesia primitiva, de aquellos preceptos básicos de la iglesia primitiva que instauró el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Pero en mi búsqueda de estas verdades acerca de qué es lo correcto en nuestra relación con Dios, he encontrado que cuando Jesús vino a la tierra no trajo una religión. Y eso es el principio básico que me ha motivado para hablar de este tema. Al contrario, el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, vino a tener un grave conflicto, y fue con la religión establecida, organizada, aquella iglesia, digamos así, que estaba formada a través de los fundamentos de la ley y las enseñanzas de Moisés. El Señor Jesús tuvo una continua lucha con la religión que Él encontró cuando vino a la tierra. Y realmente fue estos dirigentes religiosos que ayunaban, que dirigían la sinagoga, que eran escribas, maestros, sacerdotes, doctores en la palabra, fue en quienes encontró la mayor resistencia, y al fin de cuentas fue quienes organizaron la crucifixión del Señor Jesucristo y su muerte. No fue Pilatos que condenó al Señor Jesús porque tuviera algún interés de hacerlo. Fue Pilatos, bajo la gran presión de los líderes religiosos de la época, el que dio este veredicto, aún a contra de su propia conciencia, que le indicaba que el Señor Jesús era santo, que era justo y que no debía de morir como lo pedían los sacerdotes y los religiosos, que habían incentivado a la comunidad, a las gentes, para que reclamasen la muerte de Jesucristo. He encontrado en mi caminar cristiano que realmente perdí mucho tiempo con la religión. La religión es una forma creada por el hombre para acercarse a Dios. Pero el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y realmente el hombre ha diseñado métodos, fórmulas, mecanismos humanos para buscar la presencia del Señor. Y como en los tiempos del Señor Jesús, lo que Él encuentra es que habían olvidado la misericordia, la compasión, la comunión, la relación verdadera con Dios, por una cantidad de ritos vacíos, costumbres. Y cuando el Señor Jesús dice algo muy particular, hablando a los fariseos, que recorrían grandes extensiones de tierra para hacer un prosélito, y cuando lo hacían 2 veces más hijo del infierno que antes. Realmente, en estos tiempos, la iglesia cristiana, de igual manera, ha caído
en estos tiempos finales en actividades religiosas. Las iglesias hacen festivales, las iglesias hacen conciertos, en las iglesias se hacen seminarios y toda una cantidad de activismo para decir que se está trabajando para Dios o que se está buscando a Dios. Pero realmente ese Jesús amoroso y tierno, ese dulce Señor que ha venido a vivir en nuestros corazones por su Espíritu Santo, está lejos de esos lugares y de los corazones de quienes presiden las iglesias y de quienes asisten a ellas en su gran mayoría. Aunque hay un remanente santo, un pueblo que está teniendo dificultades con la religión. En las iglesias no es bien visto aquel que no participa en estas actividades que la iglesia hace o que busca una forma más directa de tener comunión con Dios y de vivir su palabra. Y ya en la iglesia empieza a incomodar este tipo de personas. La religión es una creación humana. La religión es un invento del hombre. Ninguna religión salva. Los adventistas encontraron en Elena White y toda su multitud de libros la inspiración y se organizó la religión adventista. Los testigos de Jehová encontraron en Carlos Russell, su líder, con sus ideas, sus métodos, sus enseñanzas, y se hizo la religión de los testigos de Jehová. José Smith hizo otra parte, y así las iglesias cristianas hoy en día también siguen a líderes carismáticos que andan en jet privados, que hacen milagros admirables y que piden pactos de dinero económico y traen enseñanzas ajenas a lo que se predicó en los principios de la iglesia cristiana. Pero hay una verdad sublime, una verdad preciosa, una senda antigua que el pueblo de Dios debe buscar, que es la verdad santa, que es la comunión personal e íntima con el Señor de los señores, con Jesús, nuestro amado Salvador, quien combatió la religión y que murió en la cruz acusado falsamente por aquellos líderes religiosos que se quedaron en las formas humanas y se alejaron de Dios sin darse cuenta. He encontrado que la frescura del gozo, de la paz, de la alegría, del despertar del Espíritu en nuestra vida viene cuando quitamos nuestro corazón, nuestro interés de la religión y volvemos al secreto, como el Señor Jesús decía: entra a tu aposento, cierra la puerta y allá busca a tu Padre que oye en secreto y Él te responderá en público. Cuando volvemos a los principios establecidos de la iglesia primitiva, donde la búsqueda de Dios en el secreto, donde la palabra era respetada, obedecida y guardada, donde la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo era lo principal en aquella iglesia primitiva, entonces sentimos que el gozo vuelve, sentimos que más allá de ese tiempo que hemos perdido en la iglesia, haciendo cosas para Dios, según el concepto y la visión del hombre, vemos que hay mucho más que eso, y entonces empieza en nuestro corazón un despertar glorioso, una sensación de vida, una sensación de intimidad, de comunión, un anhelo profundo por esas verdades maravillosas establecidas allá en ese precioso sermón de la montaña, cuando el Señor Jesús habló en primera instancia a través de las bienaventuranzas, del carácter del Hijo de Dios. Las bienaventuranzas han sido tan mal entendidas y tan poco practicadas, porque el Señor Jesús, cuando abrió su boca después de 30 años de silencio, habló del carácter que deben tener sus seguidores, porque lo que el Señor vino a buscar es una iglesia que fuese para Él su morada, donde Él pudiese revelar su amor, su misericordia, su compasión,
su santidad, su ternura, su gloria y su poder. El Señor no vino a traer religiones. El Señor vino a traer su vida dentro de nosotros, a manifestarse a través de cada hombre y cada mujer que un día le recibió en su corazón y le permite tomar el control de su ser, se rinde a Él y manifiesta la vida de Jesús por donde quiera que va, como el apóstol Pablo dice, llevando por todas partes ese olor de su presencia, ese olor grato, esa manifestación de su carácter. Hemos perdido el tiempo en métodos, hemos perdido el tiempo en cosas vanas y el carácter del Señor Jesús no se manifiesta en gran parte de la iglesia contemporánea. Por eso es el llamado en este momento de volver a las sendas antiguas, a la senda del evangelio puro, a la senda del arrepentimiento, de la conversión, de la entrega, de la comunión del Espíritu Santo y del conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador. El Señor no permite que nadie se jacte, el Señor no quiere que nadie se vanaglorie, pero el Señor nos permite un solo aspecto en el que podemos nosotros sentirnos, gozarnos o regocijarnos o alabarnos. Dice, alabes en esto el que se tenga que alabar, en entenderme y conocerme. La religión no se ocupa de entender, de conocer y obedecer a Dios. La religión es un sustituto de la comunión con Dios. Es un engaño, es una farsa creada por el hombre a través de las intrigas del adversario de la humanidad. Yo invito a todos los que me escuchan a abandonar su religión, cualquiera sea su nombre, y a buscar la íntima comunión con nuestro amado Señor y Salvador, que es la vida misma que ha sido derramada en nuestros corazones. No le digo que no vaya a su congregación, ni que no respete a sus líderes, sino que no ponga la confianza en estos actos externos, sino que en el secreto encuentre la vida abundante que ha sido ofrecida para todo aquel que le busca y le conoce. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos están fluyendo. El Espíritu Santo está aquí, junto a cada uno, en el corazón de cada uno, para manifestarse, para mostrar su gloria, porque Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo, si le permitimos a Él tomar el control de nuestra vida a través del Espíritu Santo. La religión es un engaño, la religión es una mentira, la religión nos aleja de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios le bendiga.